Este episodio es traído a ustedes gracias a Doppler. En Disruptivo TV utilizamos Doppler para todo nuestro email marketing y nos permite llegar a nuestra comunidad de forma directa, rápida y personalizada. Además, nos permite segmentar audiencias, viralizar campañas en redes sociales y medir nuestros resultados. Tú también puedes hacer email marketing y crear tu propia cuenta totalmente gratis y sin límite de envíos en Doppler. Además de todo, por ser parte de la comunidad Disruptivo, tendrás acceso a descuentos y beneficios especiales. Solo tienes que entrar a bit.ly/Doppler Disruptivo. Hola, estás escuchando Mujeres de Cambio de Disruptivo TV. Yo soy Jimena del Cerro. En este episodio, nuestra entrevistada es Carmen Correa, quien asumió el cargo de vicepresidenta y jefa de operaciones de ProMujer a nivel Latinoamérica un mes antes de que la pandemia golpeara a la región. Y aún así, logró hacer crecer la organización, brindando oportunidades a mujeres emprendedoras en situaciones vulnerables. Spoiler para todas las mujeres con pequeños emprendimientos que están escuchando. La visión de Carmen para lo que ProMujer traerá en un futuro cercano puede ser de su interés. ¿Qué ha sido este año para ti como directora de ProMujer? A ver, ha sido un año súper desafiante. Tuvimos que adaptarnos rápidamente a formas de hacer diferentes. Si bien es ProMujer una organización que desde muchos lados trabaja en forma virtual, lo cierto es que nosotros sí tenemos oficinas en varios países, tenemos una modalidad de trabajo donde prima lo que es la banca comunal, donde tenemos un contacto muy directo con las clientas, donde nos reunimos con ellas cada 15, 20, 30 días, lo cual cambió de la noche a la mañana. Nos vimos trabajando en países que tenían implementadas cuarentenas, donde no podíamos reunirnos, donde tuvimos que implementar modalidades virtuales, tanto de acercamiento a las clientas como de trabajar en forma virtual. ¿Y la organización creció de alguna manera? ¿Se logró algún crecimiento este año? La organización creció, sí, en el sentido de que obviamente nosotros mantuvimos todos los servicios, digamos, tanto los servicios de salud como las capacitaciones, el poder continuar ofreciendo acceso a servicios financieros. Continuamos expandiéndonos en algunos lugares donde ya estamos operando. Entonces, sí, podemos decir, fue un desafío importante, pero como organización logramos, digamos, mantener todos los servicios y logramos sin duda que continuar llegando a las clientas y pudiendo ofrecer todo lo requerido. No sé si está un poco difícil esta pregunta, pero ¿cuál fue la comparación entre este año y un año normal? ¿Cuántos préstamos, cuántos negocios se emprendieron este año? A ver, nosotros en el año 2020 llegamos algo así como a impactar o trabajar directamente con 190,000 clientas. Llegamos a desembolsar más de $202 millones, llegamos a ofrecer más de 90,000 servicios, digamos, de salud. Entonces, el impacto continuó. Sin duda que teníamos proyecciones de crecimiento con nuevos servicios y nuevos productos que pensábamos lanzar en el 2020 y que tuvimos que relegar un poquito o dejar sin duda para desarrollar en el 2021. Entonces, lo que sí nos frenó es el desarrollar algunos servicios que teníamos previstos para el 2020 y que estamos pensando desarrollar este año. Igualmente, pudimos desarrollar nuevos productos ajustados a las nuevas realidades, porque de alguna manera empezaron a surgir también la necesidad de nuevos productos que las clientas estaban requiriendo, ¿no? Desde lo que es seguros, por ejemplo, de salud, es decir, productos que estaban más requeridos por justamente lo que es la pandemia. Pero sin duda que lo que logramos fue continuar ofreciendo los productos y servicios que veníamos ofreciendo mayormente en forma virtual. ¿Y qué pronóstico hay para este 2021? ¿Se mantendrá estable o podremos ya empezar a ver un crecimiento más normalizado? A ver, yo creo que este año 2021 vamos a ver mucho más el impacto. En 2020 vimos un impacto en todo lo que es la salud
Y creo que el 2020 vamos a ver mayormente el impacto económico que está generando esta pandemia. Dicho esto, vamos a ver también una quizás mayor afluencia o requerimiento del tipo de servicios que ofrece ProMujer. Tenemos, digamos, una mayor necesidad, tenemos muchos emprendedores o personas que han hoy por hoy tenido que descubrir, si se quiere, o buscar nuevas formas de hacer. Entonces, que están requiriendo también acceso a financiamiento porque han reemprendido o han tenido que, de alguna manera, emprender por necesidad, pero han tenido que emprender. Y lo cierto es que, bueno, esto conlleva a que pueda haber un mayor requerimiento de lo que son el servicio o los servicios que presta ProMujer. Es así que creemos que es cuando más tenemos que estar. Organizaciones como ProMujer son aún más requeridas. Y bueno, y ahí estamos, tratando de entender claramente cuáles son estas nuevas necesidades y poder nosotros cubrirlas con los distintos productos y servicios que estamos ofreciendo. De acuerdo. Tú tienes más de 30 años de experiencia en puestos ejecutivos, en puestos muy altos. ¿Nos puedes decir te acuerdas de algunos momentos claves que han hecho que tu carrera siga progresando y se haya mantenido así por todos estos años? A ver, tengo muchos años de experiencia, creo que eso delata también un poco mi edad. A ver, yo creo que han habido sí como momentos de inflexión, ¿no? O momentos de cambio. En algunos casos han sido cambios quizás para algunos bastante arriesgados, para otros es dejar quizás la comodidad y buscar también ese crecimiento profesional. Yo siempre vi los cambios justamente como un crecimiento, como una posibilidad de crecimiento profesional. Me gusta siempre participar en espacios donde mi trabajo pueda valorarse, donde pueda yo traer valor a la organización, y soy una convencida de que uno siempre cumple ciertos ciclos, es decir, y las propias organizaciones también se benefician de que las personas vayan tomando diferentes roles en las organizaciones. Es decir, sin duda que uno va progresando en la organización y en determinado momento es muy sano también que la persona pueda dar espacio a nuevos talentos, a gente joven, con otra impronta. Entonces, esos han sido los momentos para mí de cambio, de decir, bueno, he cumplido una etapa, cierro un ciclo. No quiere decir que no continúe vinculada con la organización, por el contrario, como decía, uno toma un rol diferente dentro de esa organización, pero quizás no desde el lugar del día a día, quizás es más como pueda ser un consejero, ser parte de un directorio, ser parte de un consejo, etc. Pero creo que son muy sanos poder uno ir tomando diferentes roles. Y bueno, esos han sido los momentos de cambio. Momentos quizás donde uno tiene que evaluar cuáles son, las oportunidades que hay, donde ve que también están dadas las condiciones internamente dentro de la organización para darle paso a esas nuevas generaciones, donde uno evalúa y define cuál es el mejor rol que uno puede jugar. Entonces, yo siempre he tratado de velar no solo por lo que uno aspira y lo que uno puede aportar, sino que también porque la organización esté preparada para esos cambios. ¿En qué momento, qué fue lo que despertó ese interés por enfocarte en una organización enfocada en mujeres? Toda mi vida profesional, si uno ve el recorrido que he hecho, he estado vinculada al mundo del desarrollo, por decirlo, ¿no? En organismos internacionales y luego trabajando ya por más de 20 años en distintas fundaciones, organizaciones de la sociedad civil. Entonces, estoy muy embebida de todos los temas sociales, son de mi interés, siempre lo fueron, y tuve la oportunidad de conocer, el trabajo con mujeres desde diferentes ámbitos. Desde lo que es las multinacionales o multilaterales a lo que es organizaciones que trabajan con emprendedores, y ahí tuve la oportunidad de conocer grandes emprendedoras, mujeres,
y conocer de los desafíos que conlleva emprender siendo mujer. Y así fue el pasaje también bastante, si se quiere, que se dio de una forma muy natural el entrar ya a trabajar en ProMujer. Y lo cierto es que cuando tuve la oportunidad de entrar en ProMujer, a mí me representaba, o para mí representaba esa oportunidad de trabajar, sí, ya de fondo en temas de género, que si bien eran temas que siempre estuvieron en la mesa y que con los cuales siempre estuve muy cerca trabajando, fue la oportunidad como de trabajarlo ya desde otra óptica, con mayor profundidad, desde otros ángulos, ¿no? Hablar un poco más de esto, ¿cómo ha sido enfocarte nada más en mujeres? ¿Qué ha significado para ti profesionalmente y personalmente? Y a mí me apasiona el tema género, hay mucho por hacer todavía, creo que me ha permitido justamente adentrarme mucho más en profundidad en la temática, conocer distintas realidades también, como ustedes saben, ProMujer se enfoca así en aquellas, digamos, mujeres en poblaciones más vulnerables, por tanto, son aquellas que muchas veces quedan más alejadas o de alguna manera les cuesta mucho más llegar a lo que puedan ser el acceso a los recursos, a las capacitaciones, a todo lo que les pueda permitir a ellas lograr alcanzar sus metas o sus objetivos. Entonces, la verdad que es un trabajo sumamente rico. La organización como tal está en un momento, digamos, de crecimiento y es realmente muy lindo poder ser parte justamente de todo ese cambio, ¿no? De acuerdo. ProMujeres tiene muchos socios inversionistas, magnoempresas, también involucradas como socios. ¿Cómo se convence a estas gigantes de invertir en mujeres? ¿Cómo llama su atención y los convences de que en mujeres en las que hay que apostar? ¿A qué gigantes te referís? Por ejemplo, estaba viendo la lista de sus socios, Johnson & Johnson, Deloitte y personalidades como, bueno, Salma Hayek, ¿no? Que pues obviamente es súper promotora de la equidad de género, pero cuando estás así en una junta y convenciendo a empresas gigantes de invertir, ¿cuáles son los puntos en los que hay que hacer énfasis para que se inviertan mujeres? Yo creo que hay muchos estudios ya que validan justamente el impacto que genera el invertir en mujeres, ¿no? Y el apoyar a mujeres. De alguna forma, desde estudios enfocados más en lo económico, que te pueden demostrar el impacto en el PBI y el impacto económico que esto puede generar si fomentamos la igualdad de género. Y también después tenemos estudios que van más hacia poder mostrar fehacientemente esas diferencias que siguen existiendo al día de hoy, ¿no? Diferencias que siguen existiendo a nivel de la sociedad y a nivel de las empresas. Y creo que también es importante mostrar muchas veces cómo las empresas pueden de alguna manera generar y ser parte del cambio que se requiere. Cuando uno se presenta o cuando uno conversa con un grande, como tú mencionabas, con una organización de una envergadura importante, lo que uno muchas veces encuentra es que hay avidez y hay apertura por saber o por conocer qué acciones ellos pueden ir tomando o que puedan tomar, pero no saben el cómo. Entonces, lo que nos encontramos es que quieren hacerlo y lo que requieren es a alguien que le dé las herramientas o el conocimiento o la metodología para poder generar el cambio. Entonces, muchas veces nos encontramos que no lo hacen por desconocimiento, no es que no haya interés, pero no saben el cómo. Entonces, lo cierto es que muchas veces es porque también existe a veces una percepción de que hay que hacer una inversión muy importante para fomentar, por ejemplo, la equidad de género internamente. Y lo cierto es que no es que haya que realizar una inversión tan importante, sino que hay que sí generar
digamos, ciertos cambios que no necesariamente conllevan una inversión de dinero detrás. Entonces, es el cómo miramos, es el cómo, desde cómo seleccionamos nuestro talento, a cómo le damos las oportunidades a las mujeres internamente al momento de seguir avanzando profesionalmente dentro de la empresa, a cómo integramos el directorio, a cómo nos fijamos cuando miramos nuestras gerencias e identificamos que pueden haber ahí ciertas distorsiones. Entonces, creo que a veces son acciones que ellos, en las cuales no tienen las herramientas para poder generar el cambio, y vemos que hay avidez, interés y compromiso de hacerlo, pero requieren una guía, requieren un apoyo, requieren que alguien de alguna forma les dé esas herramientas. Entonces, creo que muchas veces es justamente el sentarse y tener el diálogo, es marcar, bueno, los cambios, cuáles pueden llegar a ser esos cambios que ellos, desde el lugar que ocupan, puedan ir realizando. Mostrar esta voluntad por invertir, por tomar estas herramientas, ¿qué resistencia? Creo que cada vez hay menos resistencia, te voy a decir. Cada vez hay menos resistencia porque realmente, como decíamos, ¿no? Cada vez hay más pruebas y no faltan pruebas de el impacto positivo que generan estos cambios que queremos hacer, digamos, el promover esta equidad dentro de cualquier empresa. Entonces, yo creo que cada vez hay menos resistencia, cada vez hay un mayor compromiso. Sin duda que la brecha sigue siendo enorme, pero de alguna manera, vuelvo a insistir, creo que también tenemos que ir acompañando, tenemos que ir dando herramientas, tenemos que ir siendo la guía para que el cambio se vaya dando, ¿no? De acuerdo. Hablando de esta evidencia, me topé con reportes de ProMujer que hablan de que las inversiones en empresas con diversidad de género tienen hasta 44% más retorno. Incluso estas empresas tienen hasta 47% más ganancias que en las que no hay suficiente diversidad de género. ¿Por qué? Ese fenómeno tan grande, ¿por qué se da? A ver, esto se da y acá justamente es un poco lo que te comentaba, ¿no? Hay varios estudios, estas cifras que tú estás mencionando seguramente salen de un estudio de McKinsey, hay estudios de la Aspen Network for Development Entrepreneurs. Hay diversos estudios que justamente lo que muestran es esto, ¿no? Que cuánto podría representar a nivel mundial en el PBI el cerrar la brecha de género, y de alguna manera son números y son cifras muy impactantes. Son cifras que se basan en lo que es la realidad, y la realidad básicamente está en que las mujeres, a ver, si bien las mujeres formamos lo que es el 50% de la fuerza laboral, lo cierto es que por esas diferencias en los ingresos que percibimos, contribuimos en 37% al PBI mundial. Entonces, formamos parte del 50% de la fuerza laboral, pero contribuimos 37%, y eso es por la diferencia de ingresos. Entonces, hay estudios que muestran que esta brecha que hoy existe realmente tiene un impacto económico sumamente importante. Lo que se está viendo es que hay muchas empresas, hay muchos gobiernos que ante estas cifras y ante esta realidad se están dando cuenta la necesidad de invertir mucho más en mujeres, la necesidad de tomar mayor conciencia en estos aspectos y ver qué es lo que se pueden, qué programas son necesarios implementar, qué cambios son necesarios implementar para que esta brecha se achique. Hay un tema que no es menor también, que es el tema de los cuidados, de que siempre hablamos, ¿no? La mujer hoy por hoy dedica mucho tiempo a lo que son los cuidados, a esas actividades no remuneradas que insumen mucho tiempo de la mujer y que muchas veces hacen de que esa mujer tenga que trabajar menos horas o que no pueda tomar sus descansos porque tiene que hacer otras tareas. Entonces, también esto es lo que incide en justamente agrandar estas brechas, ¿no? Entonces, hay diferentes enfoques y diferentes, digamos, cambios que tienen que ir dándose
para poder acotar este gap que existe. Hay también una brecha muy importante de acceso de las mujeres a lo que es el financiamiento, y ahí es justamente donde ProMujer es uno de sus pilares de trabajo, ¿no? El dar acceso al tan necesitado financiamiento. A las mujeres les cuesta mucho más poder acceder a los fondos necesarios para poder emprender. Entonces, ya ahí existe una brecha importante. Hoy en América Latina sabemos, y hay encuestas y hay también análisis y estudios que te dicen que hoy más del 78% de las mujeres emprendedoras en América Latina no acceden al financiamiento que están requiriendo. Entonces, en la medida que estas brechas se sigan dando, es muy difícil que podamos avanzar. ¿Y cuáles son estos vallas que hay que hacen que las mujeres no accedan a estos financiamientos? O sea, por parte de los inversionistas me refiero. Ahí hay muchos vallas, ¿no? Es decir, muchas veces se cree que la mujer emprendedora no tenga la capacidad. Lo cierto es que uno de los principales vallas también vienen de las propias emprendedoras que no se animan muchas veces a tomar el riesgo que implica el acceso al financiamiento. Pero después, desde el lado del financiador, hay muchos vallas que hacen a que los emprendimientos quizás no están preparados para recibir el financiamiento. Entonces requerimos preparar mucho mejor a las emprendedoras para poder acceder a ese necesitado financiamiento. Necesitamos también más emprendedoras, no solo preparándose para recibir el financiamiento, sino que preparándose para presentarse a los financiadores. Muchas veces no estamos o no están preparadas para poder presentarse ante los financiadores. Necesitamos también que formen más equipos más sólidos, pero hay mucho también del lado de la mujer emprendedora de que le cuesta muchas veces más tomar el riesgo que implica el poder acceder a un financiamiento. Entonces, ahí también es donde muchas veces nos quedamos truncos. Yo siempre digo, a veces nosotras mismas no nos creemos el cuento. Entonces, es como, bueno, tenemos que nosotros también estar convencidas y de alguna manera, cuando nos presentamos ante los financiadores, presentarnos de una forma más sólida, sin estos temores que muchas veces nos aquejan al momento de poder acceder a ese financiamiento. Pero tenemos que prepararnos mejor para acceder al financiamiento. Entonces ahí también hay una responsabilidad del lado de la emprendedora de poder prepararse mejor. Pero hay muchos vallas del lado del inversor que obviamente también tenemos que quebrar y sobre los cuales hay que trabajar. Necesitamos también más mujeres invirtiendo. De esta forma podremos también mirar y entender y conocer en mejor y mayor medida a las mujeres que están buscando acceso a financiamiento. Hay diferentes formas también en las cuales el inversor puede estar mirando al momento de invertir. El inversor tiene que empezar a tener una responsabilidad en ponerse un lente de género al momento de invertir y de poder mirar y analizar las inversiones que va a realizar con estos lentes, es decir, ver si los emprendimientos realmente incorporan esta mirada de género, si incorporan mujeres en diferentes posiciones o de liderazgo, ver también cómo se trabaja en todo lo que es la cadena de valor de esos emprendimientos, etc. Pero básicamente yo creo que hay un trabajo de los dos lados, desde el lado del inversor y desde el lado de las emprendedoras para poder facilitar un mayor acceso al financiamiento. De acuerdo. ¿Cómo se hace una buena inversión con enfoque de género? Se requiere incorporar el enfoque de género en todo el proceso de inversión, ¿no? Desde que se hace la selección a lo que pueda ser también, ya habiendo hecho la inversión, el cómo se dé el seguimiento, el cómo se va a estar midiendo, el cómo se va a estar de alguna manera mirando esa inversión que se realizó. Cuando recogemos la información, debemos de recoger información o los datos de forma desagregada. Debemos de ver
digamos, no solo un número de total de empleados, sino que ahí agregar la información en identificar, bueno, cuántas mujeres, cuántos hombres, cuántas mujeres en posiciones de liderazgo, identificar cómo está integrado quizás el directorio, ver cuáles son también sus clientes, ver cómo trabaja la cadena de valor. Se tiene que también ver cómo de alguna manera se puede llegar a estar dando acceso a las mujeres dentro de lo que son las líneas de quizás de trabajo que ellos trabajan, es decir, se tienen que mirar diferentes aspectos y ahí es donde, por ejemplo, nosotros desde ProMujer lo que siempre estamos buscando es hacer un análisis completo y como decía, ¿no? Que de alguna forma vaya y se haga en todo el proceso de inversión, desde la identificación del emprendedor o la emprendedora, mejor dicho, a lo que es el proceso final de inversión. Cuando hablas de integrar el directorio, ¿nos puedes decir a qué te refieres? Me refiero que tenemos que tener, digamos, mujeres en el directorio. Muchas veces cuando miramos una empresa nos encontramos que los directorios están integrados en un 100% por hombres. Entonces lo que buscamos ahí es tener una integración de mujeres también en esos directorios, tener una mayor participación de mujeres en esos directorios. ¿Te refieres a directorio, clientes, asesores, asesoras o internos, mujeres en todas las posiciones, en todos los niveles? Mujeres en todas las posiciones. A ver, tenemos que tener mujeres en todas las posiciones. Muchas veces cuando uno se adentra a analizar una empresa, encontramos mujeres en las posiciones administrativas y no encontramos mujeres en posiciones de liderazgo, no encontramos mujeres en, digamos, lo que es el gobierno corporativo de esa empresa. Entonces necesitamos mujeres a todos los niveles. Si nosotros estamos hablando de equidad de género, necesitamos tener esa presencia a todo nivel. De acuerdo. Quiero volver un poco a una pregunta anterior. Estas empresas en las que no hay suficiente diversidad de género, que no están viendo las posibilidades de un crecimiento de retorno que según muchos estudios se da, ¿qué falta? ¿Qué es eso? O sea, a nivel práctico, ¿cómo se ve eso en el día a día? A ver, y lo que falta son justamente como hablábamos al inicio, ¿no? Que se tomen algunas acciones, que se piense, bueno, ¿qué cambios son requeridos? Es decir, si no tienen mujeres en posiciones de liderazgo, ¿cómo podemos hacer en la empresa para que más mujeres tengan la posibilidad de ser promovidas? Se tiene que ver, por ejemplo, dentro de una empresa, cuál es la política de promoción. Tenemos que ver si hay programas de liderazgo que se puedan implementar, cuáles son los programas de sucesión que hoy existen, por qué no tenemos mujeres, cuestionarnos, por qué no tenemos mujeres en posiciones claves, cómo hacemos para que más mujeres accedan a esas posiciones claves, cómo las preparamos mejor, qué les damos, qué herramientas se están requiriendo. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a adentrarnos, digamos, en conocer al detalle qué es lo que está ocurriendo internamente. Como te decía, por ejemplo, cuando hacemos una promoción, si el momento de poner o difundir una vacante no estamos teniendo los cuidados en el lenguaje que utilizamos, quizás las mujeres que pudieran presentarse esa vacante, ellas mismas se consideran que pueden no ser sujetas para cubrir esa vacante. Entonces tenemos que tener los cuidados necesarios para que las mujeres que tengamos dentro, digamos, de la nómina de esa empresa tengan las mismas oportunidades que los hombres. Y como te decía, puede ser, incluso está implementando algunos programas de liderazgo, de mentoría, que puedan facilitar de que más mujeres accedan a esas posiciones de liderazgo. De acuerdo. Hablabas de que hay que creernos nuestro discurso, ¿no? Y que hay que nosotras mismas llegar con esta confianza. El síndrome del impostor, ¿no? Que normalmente se da muy comúnmente se da en mujeres. Creemos que no estamos suficientemente preparadas. ¿Cómo uno puede romper con eso? Justamente, cargamos con muchas mochilas. Es decir, muchas veces las mujeres traemos siempre decimos como una mochila muy pesada, ¿no? Que viene a veces incluso hasta
del tipo de educación que recibimos, de experiencias que han tenido, etcétera. Entonces, lo que tenemos que hacer es realmente generar esa confianza en nosotras mismas, lograr, como bien promueve ProMujer, empoderarnos, prepararnos mejor, que estamos muchas veces muy bien preparadas, pero no estamos nosotras conscientes de esa preparación que traemos. Entonces, siempre se estudia y se ve de que la mujer incluso tiene hasta muchos más estudios alcanzados que los hombres. Cuando uno analiza las emprendedoras en América Latina, muchas veces tienen un nivel académico superior al del hombre, y sin embargo, al momento de emprender, emprenden de una forma un tanto más tímida. Entonces, que puede ser algo que ellas busquen, es decir, también tenemos que ahí generar conciencia en que quizás las emprendedoras en algún momento deciden emprender, pero deciden de que su emprendimiento va a escalar hasta un determinado punto, y eso también hemos de respetarlo. Pero lo cierto es que en algunos casos las emprendedoras emprenden de una forma muy tímida, no porque no quieran seguir creciendo, sino porque tienen quizás muchos temores en hacer crecer ese emprendimiento. Ven demasiado altos sus riesgos y eso les hace, digamos, generar un emprendimiento a una escala mucho menor. ¿Y tú cómo ellas cuando identificas que hay estos temores? ¿Qué les dices? ¿Qué les aconsejas? A ver, básicamente, o sea, ellas pueden llegar a donde quieran, ¿no? Yo siempre lo hago con mis propias hijas, es decir, en el sentido, uno puede llegar a donde quiera. Lo cierto es, obviamente, el camino no es fácil, el camino tiene sus piedras, el camino tiene sus altos y bajos, pero lo cierto es que si uno se pone una meta, las oportunidades están. Uno también tiene que aprender a identificar esas oportunidades y a tomar esas oportunidades. Creo que hay que trabajar mucho en lo que hace a, como decíamos recién, un poco estos bias que existen en la sociedad, a ver cómo los va sorteando, pero cualquiera de nosotros tiene la capacidad de poder emprender si decide emprender o alcanzar sus objetivos cuando se los traza. ¿Me puedes contar un caso de éxito de ProMujer? Un caso de éxito de ProMujer, tenemos varios casos de éxito. A ver, tenemos grandes emprendedoras en ProMujer, a mí siempre me cuesta referenciarme solo a uno porque estamos dejando cientos de miles detrás, ¿no? Pero tenemos emprendedoras que han empezado vendiendo en la calle y que después lograron establecer su propio negocio. Tenemos, por ejemplo, una emprendedora en Argentina con su fábrica de pasta, que hoy es un emprendimiento familiar. Tenemos otra en Nicaragua que ha logrado desarrollar un emprendimiento de artesanías, de cerámicas, sumamente bonito, y hoy es el sostén también de toda su familia. Tenemos emprendedoras también en México que han logrado establecer su tiendita y a través de esa tienda logran un sustento familiar sumamente importante. Entonces, tenemos muy lindos casos de emprendedoras, algunas de ellas que, habiendo empezado de una forma muy informal, hoy lograron formalizar su emprendimiento, hoy lograron establecerse, tener un emprendimiento que además da sostén a toda la familia, trabajo a varios de los miembros de la familia, y que realmente han generado un cambio sumamente importante a nivel familiar, no solo por el ingreso que representa ese emprendimiento, sino que por el demostrar a su familia el salir adelante, ¿no? Y las alternativas y el poder de alguna forma mostrar distintas formas de ser. ¿Y cuáles son los comunes a los que se enfrentan? Obstáculos externos que se hayan identificado. A ver, hay varios, ¿no? Muchas veces algunos de los obstáculos son cierta asistencia técnica, es decir, ciertos conocimientos que hacen al desarrollo de ese emprendimiento. También otras veces es
el acceso a redes, el poder acceder a redes de apoyo, también muchas veces en determinadas poblaciones es mucho más complejo o más difícil de acceder, y eso también muchas veces juega en detrimento del emprendimiento. El acceso a financiamiento, como hablábamos, muchas veces para las emprendedoras no es tan fácil acceder al financiamiento que se requiere para emprender, y ese es otro de los grandes desafíos. Otro, creo que desafío importante son algunas de las habilidades blandas que muchas veces se requieren al momento de emprender, ¿no? Que de alguna manera también nos pueden jugar en contra. Global Gender Gap Report del World Economic Forum. Se habla de que nos va a tomar 74 años alcanzar la equidad de género financiera en América Latina. Yo espero que no sea tanto, pero bueno, sí, ese es el reporte. ¿Por qué crees que no va a ser tanto? ¿Tú crees que el cambio se está viendo acelerado? A ver, sin duda, y lo hemos visto con la pandemia, las más afectadas han sido las mujeres y los jóvenes, ¿no? Y sin duda que esta situación o esta pandemia que estamos viviendo hoy, de alguna manera va a generar una reversión en los avances que habíamos logrado. Pero bueno, 75 años, espero que no nos conlleve, esperaría que nos conlleve menos, pero sí, eso es lo que arrojan los estudios. Creo yo, hay muchas organizaciones trabajando en pro de intentar acelerar estos tiempos. Son también muchas las empresas y organizaciones comprometidas con fomentar esta igualdad de género, y bueno, ojalá no nos conlleve tanto, pero eso es lo que arrojan los estudios y eso es lo que dicen los expertos. ¿Cómo podemos acelerarlo? Empezando hoy. Y a ver, yo creo que hay varias formas de acelerarlo, ¿no? Por un lado, hay que empezar a visibilizar mucho más casos de éxito. Yo creo que también ahí tenemos un debe. Visibilizamos pocos casos de éxitos de mujeres. Y así como casos de éxito, incluso hasta casos de fracasos, ¿no? De los cuales podemos también estar aprendiendo en demasía. Como mujeres también yo creo que algo fundamental es empezar a de alguna manera, levantar la mano pidiendo, digamos, el apoyo que se está requiriendo. Muchas veces nos cuesta, a veces el levantar la mano para muchos es como demostrar cierta debilidad o exponer cierto desconocimiento, y yo creo que es muy necesario el pedir ayuda, el levantar la mano, el buscar a otros que me puedan acompañar en este camino, un camino que no es fácil emprender. Entonces creo que ahí también. Creo que de alguna forma también tenemos como mujeres la obligación de ayudar a otras mujeres, ¿no? Yo creo que tenemos que apoyarnos mucho más. Hay un camino a transitar y dejar transitar a otras también, o facilitarles el camino a otras, me parece que es clave. Yo creo que tenemos que trabajar en esto de fomentar redes que nos permitan y de alguna forma faciliten el camino a nuevas generaciones y a nuevas emprendedoras que quieran adentrarse a trabajar, a emprender, y creo que ahí también tenemos un debe bastante importante. ¿Y cómo se va a ver Latinoamérica cuando lleguemos a esta marca de la equidad de género financiera? Y a ver, para nosotros y desde el lado de ProMujer es justamente, ¿no? Una América Latina donde las mujeres puedan tener las mismas oportunidades que los hombres. Es decir, donde yo pueda acceder a los mismos salarios, donde yo pueda acceder a emprender si decido emprender, donde yo pueda acceder al financiamiento necesario para emprender si quiero emprender. Hoy estoy teniendo grandes desafíos que de alguna manera no están siendo cubiertos. Entonces, si logramos esa equidad, vamos a lograr un progreso muy importante y un impacto muy importante en las economías de todos los países por igual, ¿no? ¿Tú crees que hay algún país al que en México podamos voltear a ver y podamos decir, ok, porque, bueno, yo creo que Latinoamérica tiene muchas, aunque es muy difícil comparar entre países y los tamaños, la población, la política, ¿hay algún caso al que México pueda copiarle?
A ver, yo creo que son más los países que miran a México y que quieren copiarle a México que viceversa. A ver, hay de alguna forma, si uno se pone a mirar el mapa emprendedor de América Latina, uno se va a dar cuenta de que hay un gran número de emprendedoras mujeres, y te diría que en América Latina creo que donde figuran más emprendedoras mujeres es en Chile, si no estoy mal, pero lo cierto es que hoy por hoy quienes vienen con un apoyo muy importante y si se quiere, sinergias bastante grandes como países en América Latina para todo lo que es apoyo a emprendedores, está ahí México, Brasil, Colombia. Sin embargo, cuando nos adentramos al tema género, ahí quizás no están punteando primero, sino que hay otros países que empiezan a surgir. Yo creo que tenemos mucho, cualquiera de los países latinoamericanos, por hacer. Creo que de alguna forma hay movimientos bastante importantes, hay distintas organizaciones trabajando en América Latina y enfocándose en dar el apoyo necesario para las mujeres emprendedoras. Necesitamos, sí, algunos más, necesitamos, sí, poder de alguna manera empezar a mostrar más casos de éxitos, como te mencionaba, y poder hacer esto de alguna forma mainstream, ¿no? O sea, que no sea algo, un programa específico o un programa acotado a un determinado número de personas, sino que realmente sea algo que apunte a llegar bastante más alto de lo que hoy tenemos. ¿Y qué viene para una mujer? ¿Qué podemos esperar en las próximas semanas, en los próximos meses? En los próximos meses, ProMujer lo que busca hoy es desarrollar un centro de apoyo a emprendedoras a nivel regional. Estamos buscando dar herramientas necesarias para que pequeñas y medianas emprendedoras puedan justamente encontrar en este centro todo lo necesario para emprender. Entonces, sí, en pocos meses esperamos poder desarrollar un programa y en dar a conocer a la comunidad emprendedora, sobre todo a las mujeres emprendedoras, un programa de apoyo que les pueda ser de utilidad. ¿Y este centro físico dónde se va a encontrar? No lo vemos como un centro físico, lo vemos probablemente como un híbrido donde obviamente nosotros tenemos oficinas en varios países de la región y podremos quizás utilizar algunas de estas bases, pero nos vemos como un programa también virtual donde podamos trabajar con las emprendedoras a través de diferentes plataformas, donde podamos explotar, si se quiere, diferentes plataformas que sean también el nexo con ellas y podamos a través de estas plataformas llegar a ellas. Y desde el inicio es para todo tipo de emprendedoras, de todos los tamaños, en todas las... A ver, como tú sabes, ProMujer trabaja con las comunidades más vulnerables, entonces aún estamos obviamente que en una etapa de diseño, pero el foco siempre va a ser mujeres y el foco va a ser sin duda en aquellas comunidades o emprendedoras que más lo necesitan. Hoy por hoy hay una cantidad de programas, excelentes programas de apoyo a emprendedoras, pero son muchos de estos programas para emprendedoras en un estadio mucho más alto, emprendedoras muchas de ellas que vienen del mundo digital o el mundo tecnológico, y nosotros vamos a estar enfocándonos en un nicho de emprendedoras que es aquella emprendedora que hoy quizás no es alcanzada por ninguno de estos programas, ¿no? Es aquella emprendedora que todavía es pequeña, mediana, que tiene sí posibilidades de escalar, que tiene posibilidades de formalizar un negocio, que tiene posibilidades de crecer, pero que no necesariamente quizás sea alcanzada por ninguno de estos programas que hoy ya están en la región trabajando. Oye, qué reto, es que es difícil alcanzar. Es un reto muy lindo, creo que es también el reto, y yo creo que ahí es donde está el mayor reto, es revalorizar la figura del emprendedor por necesidad. Es decir, hay una cantidad de emprendedoras que hoy básicamente están emprendiendo por necesidad,
y lo cierto es que es una emprendedora que sin duda está requiriendo apoyo, está requiriendo guías, está requiriendo recibir y ser parte de distintas redes, y eso es lo que básicamente queremos darle, ¿no? A una emprendedora que está y hoy ya emprendiendo en la región, pero que obviamente sigue siendo muy pequeña, para poder acceder a otros programas de apoyo que pueda encontrar en los programas de ProMujer, un lugar donde poder capacitarse y donde pueda recibir todo el apoyo necesario para poder hacer crecer su emprendimiento. Wow, excelente. Muchísimas gracias, Carmen. Gracias por tu tiempo. Buenísima entrevista. No, por favor, gracias a ti. Un gusto, Jimena, y bueno, cualquier cosa estoy a las órdenes. Perfecto. Muchísimas gracias. Igual y si te contactamos en un futuro cercano para un follow-up. Dale, sí, feliz. Carmen Correa, vicepresidenta y jefa de operaciones de ProMujer Latinoamérica, una organización que genera cambio a través de mujeres emprendedoras. Gracias por escucharnos. Ahora escríbenos a través de Twitter a @disruptivotv o a @jimenadcl con tus comentarios y sugerencias. Y no te pierdas el siguiente capítulo de Mujeres de Cambio, la próxima semana. ¡Adiós!